Cuando uno busca, no encuentra, y cuando deja de buscar, encuentra. Entonces, cuando buscamos la conexión, hay una predisposición inconsciente a gustar, a interesar, a ser interesante, tal. Y ahí es cuando se fuerzan las conversaciones, ¿no? Es como, quiero conectar contigo, pues voy a intentar sacar un tema que te interese, voy a intentar no sé qué. Y ahí ya no surge la autenticidad porque se está forzando. De cara a que alguien te interese, tiene que haber una sensación de que te pueda aportar algo, aunque sea inconscientemente. Todas las relaciones son nutritivas. De cualquier manera, siempre alguien saca algo de una relación. No de manera egoísta, no de manera premeditada, pero siempre un intercambio. Si no hay intercambio, no hay relación. Bienvenidos a otro episodio de The Brave Self Podcast. Hoy tengo el placer de hablar con Gorka Magaña, fundador de Tabaiba, una plataforma que nació para crear un espacio donde la gente pueda conectar de forma real y humana. Tenía aquí una descripción puesta, pero sé que ha cambiado y evolucionado en estas últimas semanas desde que lo escribí, así que prefiero que Gorka, cuéntanos un poco sobre Tabaiba, sobre esta llegada a Madrid y nada, es un placer tenerte aquí en el podcast. Gracias, Rocío. Gracias. Pues sí, Tabaiba se va definiendo casi cada día como lo humano que es. Y el punto clave yo creo que es crear espacios donde la gente pueda ser ella misma. Y lo que he visto que lo define mejor a día de hoy es volver a lo humano, en esencia, ¿no? Y al final todo este recorrido viene porque yo estaba bastante frustrado cuando me fui a Tenerife, breve historia, ¿no? Que es que, bueno, yo viví aquí en Madrid muchos años y en cierto momento pues la vida me empezó a decir que este no es mi lugar, este no es mi lugar, este no es el estilo de vida que yo quiero, no es lo que yo quiero hacer, no es lo que quiero vivir. Y, y bueno, decidirme para América Latina, primer paso era Tenerife, básicamente porque era cómodo, seguía siendo España, ¿no? Y ahí, bueno, pues me enamoré de Tenerife, de la isla, y me quedé, ¿no? Entonces ahí empezó a surgir Tabaiba, en realidad, que de hecho es una palabra canaria. Nació justamente porque crear espacios, encontrar espacios donde uno poder mostrarse vulnerable en el momento de vida que está, llegando nuevo a un sitio, además, que es lo que me pasó a mí. Yo no conocía a nadie, iba casi que de mochilero, y a priori iba temporalmente también. Entonces, claro, yo no tenía planes de nada, no tenía nada. Y de pronto surge esta necesidad mía de quiero poder conectar, quiero poder tener amigos, quiero poder expresarme, quiero poder acompañarme, ¿no? Y con todo eso surgió. Entonces, ¿qué es Tabaiba? Pues es un espacio para volver a lo humano, de encontrar a las personas, de poder descubrirse, de poder conectar, de poder disfrutar de la vida, ¿no? Esa sería mi definición. ¿Y por qué sientes que deberíamos de volver a lo humano? O sea, la persona que está escuchando, o sea, ¿por qué crees que es tan necesario? Esa es una pregunta bien complicada, ¿eh? Creo que el punto clave es que mi visión de la vida a día de hoy es que la vida, como siempre, tiene dos caras, ¿no? Todo es una moneda, ¿no? Tiene su cara luminosa, su cara positiva, su cara bonita y su cara más complicada, más oscura, más, a veces incluso un poco perversa, ¿no? Y lo que yo voy viendo a lo largo de todos estos años, según yo voy pues andando mi camino, es que cada vez nos desconectamos más de nosotros mismos primero, ¿no? Para mí un punto clave en la conexión, que es primero me conecto conmigo, es decir, primero sé mínimamente quién soy, qué necesito, ¿no? Y después conecto con los demás. Porque si conecto primero con los demás sin saber conectar conmigo, voy a buscar fuera lo que solo me puedo dar yo. Entonces, Tabaiba en ese sentido lo que promueve es justamente ese primero tú y después los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué volver a lo humano? Porque en ese camino de desconexión cada vez mayor, además ahora con el tema de la inteligencia artificial, toda la automatización, que esto ya lo veíamos venir, pero cada vez es más real, lo que yo veo es que tiene su parte muy guay, muy bonita, muy liberadora, muy, muy evolutiva. De hecho, yo mismo en Tabaiba utilizamos inteligencia artificial, que ya te contaré. Tiene también su cara oscura, que es cada vez desconectarnos más, porque ya hay una inteligencia artificial que imita a lo humano con una voz hiperrealista, con una aparente inteligencia humana, con unas habilidades humanas que van reemplazando la necesidad de relacionarse, ¿no? De hecho, ya hay aplicaciones, ya hay plataformas, ya hay soluciones que
pues básicamente te reemplaza a un humano. O sea, hay parejas digitales ya, o sea, tu novia con IA, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para mí eso es algo distópico personalmente. Yo no quiero eso. Me parece que la IA es una herramienta muy liberadora que te da la posibilidad de, pues eso, de llegar a espacios y lugares que antes no podías, pero que también te aleja de todas tus necesidades emocionales, tus necesidades afectivas y tus necesidades también de jugar con la vida, de descubrirla, de equivocarse, de, sí, de cagarla, ¿no? Básicamente también, que no todo tiene que ser efectivo y eficiente. Entonces, por eso volver al humano es como en esta nube de vamos a sofisticar toda la vida, cada vez va a haber menos espacios para decir, oye, pero yo necesito también mi abracito, necesito una conversación profunda, necesito la atracción, el juego, la sensualidad, eh, necesito lo humano, ¿no? Y, y eso es lo que Tabeo viene a ofrecer, ese espacio. Sí, una de las cosas que me vino mientras que estabas hablando es, bueno, primero lo que decías, ¿no? Lo de primero tú y luego otros, que al final es algo que admiro mucho, o sea, de tu perspectiva. De hecho, es como una de las razones por la cual quería que vinieses al podcast, porque lo comparto mucho, especialmente con tema comunidad, que al final em, es eso, ¿no? Que primero ese viaje interno y después ya es mucho más fácil abrirse y ya cada vez más se encuentran estas comunidades. Pero a donde me gustaría llevar esta conversación es porque justo antes del podcast, o sea, estamos hablando de que eres un poco, o sea, te encanta el mundo digital. Entonces me parece tan interesante que desde esta pasión por el mundo digital estás llevando a algo que lo que dices es como lo más humano posible. O sea, cómo encuentras ese balance, o sea, cómo logras que se complementen y no que se separen un poco como lo que estabas diciendo. Sí, es muy buen punto. Claro, al final, bueno, the brave self, ¿no? O sea, es que todo está en uno. Y eso para mí es un aprendizaje clave en mi propia experiencia personal, ¿no? Que al final las cosas nos las damos nosotros. Pues lo digital y lo humano se mezclan naturalmente y más en el contexto en el que estamos. O sea, si yo pudiera rediseñar la vida desde cero, no sé si la diseñaría así, pero da igual porque es lo que es, ¿no? Entonces, en ese proceso de aceptación y de jugar con la vida y con la realidad, lo que veo es que el espacio digital provee de una brújula, una especie de mapa, que en la vida, digamos, real, material, ¿no? De humana, es complicado. Ejemplo concreto. Encontrarse. Imagínate, aquí, ¿no? Estamos en Madrid y este edificio pues tendrá, no sé, los pisos que tenga, las casas que tengan, toda esta calle, tal y cual. Y lo más probable es que tú no conozcas a todas las personas que viven en esta calle, en esta zona de Madrid, tal y cual, ¿no? Es decir, realmente no estás exponiéndote como tal vez sí se hacía antes cuando se vivía en espacios mucho más pequeños, en comunidades, en barrios, incluso en familias, ¿no? No te expones tanto a la gente que te rodea. Y eso implica que no sabes quién está por ahí y tampoco sabes si puede haber una conexión magnífica a 3 calles más allá o 2 portales más allá, ¿no? Y eso es algo que la tecnología sí te habilita. Tú puedes tener una geolocalización, puedes tener espacios digitales donde la gente se mete y descubrir que tu vecino es una persona increíble, ¿no? Y a partir de eso puedes empezar a crear un lazo con el que, bueno, construir la relación que surja, ¿no? Entonces, para mí lo digital es como esa brújula que te abre puertas que de otra manera sería muy difícil en la vida en la que vivimos. Sí, no, totalmente. Y estoy pensando ahora en una persona, o sea, específicamente hablando con community founders, que a mí, o sea, te decía antes, me fascina porque siento que, no sé, he notado como muchos parecidos en las personas, una que he entrevistado a las personas en mi vida que también han creado distintas comunidades. Y me gustaría, o sea, preguntarte, bueno, o sea, qué diferencia Tabaiba de los demás, pero dos, también el por qué, tipo, qué hay detrás, o sea, el por qué, qué es lo que te mueve todos los días a crear esto. ¿Qué lo diferencia? Bueno, mm, sin duda el tema de la plataforma digital, efectos competitivos básicos, ¿no? Al final yo lo que he visto en mi experiencia es que hay una especie de necesidad de distinguirse y eso lleva muchas veces a la gente al extremo, ¿no? Entonces, está el mundo, digamos, alternativo,
que a veces se lleva un poco al extremo del hippie, ¿no? Que yo mismo he sido hippie un par de años para vivirlo. Y lo que veo es que hay un rechazo hacia lo demás. Y al revés. Muchas personas que se posicionan, sobre todo igual en el mundo de las ciudades y tal, que se vive mucho más desconectado de esa necesidad espiritual o de trascendencia, que rechazan todo lo que tenga que ver con justamente eso, la trascendencia, la espiritualidad, el sentido de la vida, profundizar, hacerse preguntas, cuestionarse cosas, ¿no? Entonces, lo que hace Tabaiba es replicar mi propio camino personal, que es ir al centro. Obviamente no de manera perfecta, porque yo también soy humano y me equivoco. Y a veces me voy a un lado y a veces me voy al otro. Pero para mí la virtud está en entender que la moneda tiene dos caras y que se puede más o menos poner de pie, que se puede poner recta y que unas veces se va a un lado, otras veces a otra, pero que las dos caras están en la misma moneda, es decir, hay un centro común, ¿no? Entonces Tabaiba lo que hace es eso, es permitir ese espacio de trascendencia, vulnerabilidad, de ir más allá, de ir a lo profundo, pero al mismo tiempo también lo material, lo accesible, lo que acoge la realidad de las ciudades, la realidad del trabajo, la realidad del estrés, la realidad de las preocupaciones, ¿no? Ni una cosa ni la otra, el centro. Y la otra pregunta, para mí, es la libertad. Tengo una motivación base para mí en mi vida, y me doy cuenta cada vez más según me voy haciendo mayor. Tengo una necesidad que siempre me ha movido y me sigue moviendo, que es la libertad entendida como la capacidad de poder tomar mis propias decisiones con mi propia capacidad de reflexionar lo que para mí es importante sin necesitar que nadie me diga lo que debo hacer. Quiero empezar esta parte 2, esta conversación, preguntándote sobre la voz. La importancia, especialmente, o sea, sé que mucho de lo que íbamos hablando es de construir conexiones auténticas, humanas, reales, y siento desde mi propia experiencia que algo que me ayudó muchísimo fue no quiero decirlo así porque suena súper cliché, es encontrar la voz, pero de realmente aprender a utilizar, a comunicarme. Y quiero preguntarte a ti, o sea, ¿cuál es esa importancia de expresión y esa importancia de tu voz en las conexiones reales y auténticas de las que hablas y que quizás gente que está escuchando quiera buscar o quiera encontrar en su vida? Vale, cuando te refieres a la voz, ¿a qué te refieres? O sea, para meternos ahí un poco Sí, más aparato esotéricos, tipo, comunicador, ¿no? sí, como chakra, garganta, el comunicación, el expresar tus ideas, etcétera. Yo somatizo mucho en la garganta justamente porque es el elemento central de la comunicación, como te contaba. Y para mí la comunicación es esencial como una forma de comunicación entendida como expresarme, quiero decir. Es decir, poner ahí fuera lo que pasa aquí dentro, ¿no? Que es mucho. Entonces, cuando construimos cualquier cosa, sobre todo en las relaciones y sobre todo en la autenticidad, tiene que haber una desnudez de la voz. Tiene que haber una capacidad de poder expresar. Entonces, diría que es esencial. Y cuesta mucho, depende cómo sea uno, ¿no? A mí me cuesta mucho a veces soltar esta morralla mental de el debe, la compostura, el qué tal no sé qué tal estará sonando, qué pensará no sé quién, y todo ese rollo que a veces la mente está ahí a tope, ¿no? Todo el ego diciendo debo ser de esta manera, debo gustar. Y la autenticidad para mí radica cuando consigo soltarme, me cuesta, como digo, radica en ese punto de mi verdad la expreso desde aquí, la comunico y puedo llegar a las otras personas. Y da igual lo que piensen, da igual lo que acontezca, ya está fuera de mi control, voy a ser yo quien soy, voy a expresar lo que necesito expresar. Obviamente, midiendo el entorno, no, no, un poco de sentido común. Pero sí, la voz es mecanismo de unión. Sí, bueno, me encanta lo que dices y me gustaría llevarlo un poco al emprendimiento porque siento que la voz, y esto también lo hablábamos, pero por ejemplo, o sea, con The Brave Self, o sea, tampoco me voy a meter un montón en este tema, pero o sea, ha crecido de una manera súper orgánica y siento que al final es porque me he expresado de la manera que sentía, o sea, desde una intención, o sea, lo escribía y desde ahí sentí que todo eso
o sea, se expandió y la gente resonó mucho con esa manera de expresarme, aunque sea como el mismo copy de los eventos o de la manera que publicaba en Instagram o de la manera que comunico en los WhatsApps, y la gente me lo decía, o sea, me lo dice y me lo decía bastante. Y te quiero preguntar a ti, o sea, desde Tabaiba, o sea, como emprendedor, o sea, siento que hay como dos ramas, ¿no? O sea, hay como una rama de personas que te dice, sigue esta estrategia, crea este funnel, haz esto estratégicamente, este algoritmo para crecer y llevar a tu comunidad, y etcétera. Y siento que también se puede llevar por otra manera, que es un poco, siento que por la cual estamos aquí sentados, que es escuchándose a uno mismo, dejar que todo fluya. O sea, no quiero decir fluir porque no siento que es la palabra adecuada, pero que todo eh, evolucione orgánicamente. Pero ¿cómo ha sido tu experiencia? Porque siento que haciendo eso, o sea, tampoco es que de aquí a 2 meses va a ser ya negocio rentable, ¿sabes? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia de navegar esas cosas, teniendo en cuenta que también esto es un emprendimiento, o sea, es un negocio, es algo rentabilizable, ¿sabes? Sí. Bueno, al final Tabaiba nació como un hijo mío, ¿no? Entonces, esa autenticidad, esa honestidad en mi voz estuvo desde el principio inevitablemente, porque yo soy quien creó el proyecto y por tanto su personalidad, su lenguaje, su mensaje es yo, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo que al final uno debe ser coherente con aquello que le está motivando a crear ese proyecto, en este caso Tabaiba. Y ahí por eso también ha habido muchos cambios. Yo cuando lo lancé, nació como un proyecto muy enfocado a un público más espiritual, a la conciencia, a las conexiones, digamos, que buscaban una trascendencia, ¿no? Porque yo estaba en ese momento vital, entonces el mensaje del proyecto era justamente ese. Y después lo que pasó es que yo mismo en mi propio camino personal fui transitando eso y dejándolo ir y conectando con un espacio mucho más desenfadado en el que esa espiritualidad y esa necesidad de trascender se integran en el día a día, ¿no? Y lo que he ido viendo es que si permitiéndome cambiar ese mensaje y siendo coherente con mi momento vital, y que al principio era A y después era B, la esencia siempre era la misma porque la esencia siempre he sido yo, la gente resonaba mucho con el mensaje porque realmente era auténtico, es decir, pues la vida cambia, la vida es cambio, y, y esa esencia base nunca cambió. Entonces, en ese punto clave, una cosa que a mí me ha funcionado muy bien ha sido empezar una newsletter. Me empecé a exponer por escrito, que es como una forma bastante protegida, ¿no? Te pones detrás de la pantalla y ahí nadie te ve y tecleas. Pero es una forma de desnudarse, de poder comunicar, que a mí me funciona muy bien, la verdad. Y he conseguido que la gente me contesta los mensajes diciendo, me encantan tus aventuras, te siento súper auténtico, me encanta lo que me dices, no sé qué, tal y cual. Y obviamente una intención de... Hay un fin, ¿no? De intentar, pues, que esa gente vea la oportunidad que les ofrece Tabaiba, conecte con sus necesidades, o sea, hay una intención de venta indirecta. No es simplemente te voy a contar mi vida y ya está. Pero a pesar de que haya esa intención, está esa autenticidad de verdad, porque la hay, por mucho que yo use herramientas y me apoye en cierto storytelling para contar, hay una verdad que la gente la percibe, ¿no? Y eso va muy en línea a lo que decíamos antes, que es que el volver al humano también es volver a la verdad de cada uno, es volver a la posibilidad de equivocarse, a la posibilidad de cambiar, que es lo que, en cierta manera, con cuanto más se automatiza y se eficientiza todo, menos error se busca, o sea, menos error se permite, ¿no? Y cuanto más permitimos ese error y más permitimos el cambio, más humano se vuelve el entorno, el contexto y también nuestra sensación de sentirnos comprendidos. Y cómo, porque siento que, y lo hablaba con otra chica que estaba en el podcast, que también tiene una comunidad, y lo que hablamos es que al final, o sea, cuando tú creas una comunidad, o sea, eres el fundador de Tabaiba, al final no es un producto, por así decirlo, que estás vendiendo. O sea, no es que estás vendiendo esta camiseta o estos pantalones o este iPad, pero sino que estás vendiendo conexión. Y cómo cuidas eso, ¿sabes? Porque al final volvemos a lo mismo. O sea, obviamente, o sea, es algo que es un emprendimiento, tiene que ser rentable, pero cómo lo cuidas para no
no quiero decir como aprovechar de las vulnerabilidades, pero es que hay gente que sí que lo hace. Entonces, ¿cómo cuidas y nutres a esas personas, pero a la misma vez como vendiendo y entendiendo que esto es como un negocio circular, ¿no? Pues muy difícil, no sé. Lo que trato es de ser honesto. Entonces, yo voy buscando mi camino. Nunca he hecho esto de esta manera antes. He emprendido en el pasado. He trabajado, bueno, con muchas plataformas profesionalmente, lidiando con muchos usuarios. Pero es la primera vez que hay esa vulnerabilidad para mí, que es poner mi intención mía de verdad de servir ese espacio seguro en los demás y simplemente no hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hago? Andando el camino. Que tiene que ver con ese mensaje de honestidad y autenticidad que decíamos, ¿no? De no hay fórmulas. Las fórmulas te sirven, o a mí me han servido, para visualizar distintas posibilidades y saber que, bueno, pues para llegar al monte puedo ir por ahí por la izquierda, por ese caminito, puedo ir por este otro que tiene el bosque, puedo ir por el río, pero sé que no tiene sentido ir por ahí atrás, ¿no? Entonces hay como esas fórmulas a mí personalmente me permiten como tener un mapa que me guía. Pero yo personalmente soy un explorador de la vida. A mí me gusta andar mi propio camino. Entonces, cuidar esas relaciones o esas conexiones, como efectivamente yo no puedo vender una conexión, lo que intento es ser honesto y decir, mira, yo lo que te vendo es el espacio en el que eso pueda surgir. Y ya. Porque obviamente yo no me puedo meter en tu vínculo. Al final lo que yo trato es crear ese espacio filtrando adecuadamente, identificando adecuadamente qué representa una persona. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos en Tabaiba, que es bastante potente por lo que los usuarios nos dicen y vemos la oportunidad de negocio, es cómo crear una representación digital de una persona, es decir, cómo crear un perfil que represente de la manera más fiable y profunda posible quién es esa persona, sin montar una Biblia y sin hacerle una entrevista de 2 horas. Es decir, cómo buscamos ese equilibrio entre me dedicas 5 minutos literal de reloj a contarme quién eres, con una serie obviamente de preguntas estructuradas, y cómo yo de ahí extraigo la información necesaria para mostrarte al mundo, para mostrarte a otras personas, o sea, para que otras personas te vean, quiero decir, y puedan sentir quién eres, puedan sentir que, wow, esta persona, hay algo ahí, yo resueno, me interesa, quiero conocerla, me atrae, lo que sea, ¿no? Mucho más allá de la primera impresión. Porque uno de los grandes retos de cualquier plataforma de contactos, y en este caso me voy un poco al ámbito de las citas, que sería un ejemplo que probablemente todo el mundo entienda, es que la forma de exponerse es extremadamente superficial, por mucho que las plataformas intenten hacerlo diferente, ¿no? No las quiero nombrar, pero hay algunas plataformas que sí que se autovenden como eh, diseñada para ser borrada, por ejemplo, ¿no? Como aquí profundizamos. Y aunque no dudo de que esa intención sea real, siguen el mismo patrón de las demás, que es centrarse en conectar a través de lo superfluo, a través de lo meramente cotidiano. Y eso está muy bien cuando uno quiere, pues, no tomárselo muy en serio, ¿no? Y decir, mira, pues tenemos en común, yo qué sé, pues que nos gusta ir a cafeterías, o tenemos en común que nos gusta el surf, o tenemos en común de que eres súper guapa y yo soy súper guapo y nos gustamos. Guay. Estupendo, no lo critico. Con Tabaiba no quiero ir por ahí. Entonces lo que hacemos en Tabaiba es cómo me meto en otras capas de tu vida que tienen que ver con cuál es tu visión de futuro, ¿no? O sea, por ejemplo, no solo es importante, esto es una cosa que hemos descubierto empíricamente, mucha experimentación, muchas pruebas, mucho feedback, no solo es importante en qué punto estás ahora, es decir, ahora me gusta el surf y ahora, no sé, ahora voy a manifestaciones animalistas, sino hacia dónde vas, cuál es la dirección de tu vida, ¿no? Ejemplo práctico. Una persona o dos personas que tienen momentos vitales aparentemente compatibles, ¿no? Pues eso, los dos manifestación animalista y los dos surf. Pero uno, su visión de vida es, por ejemplo, ser funcionario y quedarse, no lo estoy juzgando, me parece estupendo, y quedarse en una posición estable donde poder dar prioridad a otras cosas en su vida. Y la otra persona es una aventurera, quiere viajar por todo el mundo, quiere no tener lastre, quiere que su vida sea una mochila y curiosear la vida, ¿no? Esas dos personas no van a poder construir una relación.
Es que es así de simple. Por mucho que se quieran, que consigan, que tengan pasión, si fuera algo más afectivo o que sea lo que sea, es que no va a funcionar. Así de simple. Entonces, esos factores, esas capas, las hemos introducido en Tabaiba. Y como esas otras muchas, ¿no? Entonces, al final, lo que hemos llegado es un sistema que en 5 minutos literal evalúa todas esas cosas de tal manera que entendemos en qué punto estás y a qué punto vas y creamos esos matching, creamos esos contextos que te facilitan encontrar a esas personas. Y, o sea, esta es una pregunta curiosa, pero ¿cómo metes el factor de evolución, no? Porque, a ver, me imagino, o sea, una persona se registra en Tabaiba, crea su perfil, pero, o sea, como bien hablamos tú y yo, o sea, en 2 semanas quizás cambia. O sea, ¿cómo metes ese factor también dentro de la plataforma online? Preguntando. Tenemos un sistema que, bueno, ha tenido meses de evolución y muchas pruebas, mucha prueba-error, y que seguramente volverá a cambiar, porque la vida es cambio y emprender es puro cambio, pero que hemos testado que funciona. Entonces, literalmente son 8 preguntas, si no me equivoco, que van evaluando distintas cosas, ¿no? O sea, son preguntas bastante directas, en verdad. Una de ellas, por ejemplo, es, creo recordar que es, ¿cómo te ves en 5 años? Y ya está. Y respondes con texto. Y simplemente de ahí, la persona se está proyectando. Puede que sea real o puede que no. Igual esa persona que quiere ser funcionaria, a los 3 meses se vuelve mochilera y se va con la otra persona a recorrerse el mundo. Bueno, pues ya está, cambia la respuesta. O sea, no lo vemos como algo constante de este es tu perfil y se queda constante, sino que lo vas actualizando según necesites, ¿no? Pero en este momento, tu visión a futuro es esa, ¿no? Puedes ser un funcionario y ser aventurera. Bueno, pues desde esta visión actual, la cosa no podría ser, pero hay otras posibilidades. Mejor juntarte con gente que vaya en la misma dirección. Ujú. Sí, me vino a la cabeza, o sea, el otro día estamos, bueno, en un evento de Brave Self y estamos viendo un TED Talk y justamente en este TED Talk lo que estaban diciendo es como cómo mejorar nuestra comunicación con otras personas y una de las cosas que dijo la persona que estaba hablando era de empezar a hacer preguntas diferentes, o sea, en vez del típico ¿cómo estás? Algo que ella decía era ¿qué para ti, o sea, no sé, como, qué para ti fue emocionante hoy? Y realmente como preguntar desde otra manera para poder llegarlo a más profundo, porque ella lo que decía era que muchas personas se quejan como, ay, no me gusta ir a esto porque es súper superficial, pero al final ella lo que dice es que esa superficialidad empieza por uno mismo, o sea, empieza por el nivel de apertura en el que tú estás. Entonces, si tú llegas a un evento y dices, ¿cómo estás? O sea, al final la otra persona te va a reflejar ese nivel de profundidad. Entonces, o sea, a través de tus experiencias en Tabaiba, con los eventos y la plataforma y todo lo que lleváis haciendo, ¿tienes algunos tips o algunas preguntas o algo que sientes que ayuda a llegar a esas conversaciones más profundas para el que esté escuchando? No directamente, pero sí que he podido comprobar que el entorno afecta muchísimo. De hecho, a mí personalmente me afecta muchísimo. Y al final también hace falta romper ciertas barreras y hay personas que son muy buenas haciéndolo y otras personas que no lo son tanto, ¿no? A mí, por ejemplo, me cuesta de primeras entrar en profundidad si yo no siento esa puerta abierta. Pero tengo un amigo, por ejemplo, que es increíblemente bueno en eso y de pronto, sin conocerte de nada, te empieza a lanzar una serie de preguntas que yo he visto reacciones de la gente. Así soy yo. Y he visto reacciones de la gente que hay veces que se le sienta un poquito mal porque, claro, es como romperte la puerta, ¿no? Y otras personas que se abren enseguida, ¿no? Diría que no hay, igual que antes, no hay fórmulas porque cada persona es un mundo. Para mí la clave de la profundidad está en 2 cosas. Una, el espacio que habilite como esa energía, un espacio que se sienta seguro para ello. ¿Y qué es un espacio seguro? Difícil definición. Pero en mi caso, lo que hacemos en Tabaiba es ponerle esa energía de primeras, ¿no? Es decir, quien organiza un espacio ya pone su energía inevitablemente. Cuando alguien diseña una dinámica, un evento, una experiencia, un espacio, está ya poniendo los ingredientes de lo que se va a poder cocinar en él. Entonces, si alguien pone en un evento el ingrediente principal, véase dinero, rentabilidad o, no sé, ligar,
pues al final está creando ese condicionamiento en la experiencia de las personas. Entonces no va a haber una predisposición, por mucho que vaya una persona súper abierta, súper open-minded, súper vulnerable, súper consciente, tal, no se va a abrir porque no es el entorno para eso, ¿no? Entonces, en cambio, una cosa que sí hemos visto mucho en Tabaiba es gente que aparentemente pues no dirías que está muy abierta o que no está muy conectada consigo misma. De pronto, si el entorno se lo permite, si el entorno es seguro, se abre de tal manera que, que ves, que ves al ser, ves a la persona, ves a sus emociones, su vulnerabilidad, su disfrute. O sea, te comentaba antes que libertad, autenticidad, disfrute, esa parte para mí es clave y es volvernos un poco niños y permitirnos jugar. Porque seguramente la mayoría de nosotros, cuando éramos niños, nos permitíamos acercarnos a alguien, estábamos en un parque o cualquier cosa, y nos acercamos y decíamos, ¿quieres ser mi amiga? O jugamos, o no sé, toma la pelota. Y da igual, no sabías ni tu nombre, no importa. Esa naturalidad con la que los humanos y los niños nos relacionamos y que se va perdiendo porque según nos vamos haciendo mayores se construye más el personaje, la necesidad de validación, la necesidad de compostura, coño, rompamos eso, ¿no? Y cuesta, sí, ya te digo, a mí me cuesta y me cuesta mucho. Pero naturalmente me resulta fácil crear esos espacios. Entonces con Tabaiba lo que hacemos es eso, ¿no? Creamos esos espacios en los que la gente saca su niño interior y disfruta desde ese lugar de no importa nada, nada es tan importante en verdad, ¿no? Nada importa tanto. Vamos a jugar. Y desde ese juego se crean conexiones auténticas, porque un posible reto que yo he visto es que cuando uno busca, o sea, en general hay como una ley universal, ¿no? Que es que cuando uno busca no encuentra y cuando deja de buscar encuentra. Entonces, cuando buscamos la conexión, hay una predisposición inconsciente a gustar, a interesar, a ser interesante, tal. Y ahí es cuando se fuerzan las conversaciones, ¿no? Es como quiero conectar contigo, pues voy a intentar sacar un tema que te interese, voy a intentar no sé qué. Y ahí ya no surge la autenticidad porque se está forzando. Entonces, cuando creamos un espacio, un entorno, lo que sea, un momento en el que eso da igual y no importa, puede surgir lo verdadero. Y ahí es cuando se crea la magia, lo que yo he visto y lo que intentamos hacer en Tabaiba. ¿Y cómo se crean esos espacios? Con la energía, con la intención, primero, ¿no? Y segundo, con dinámicas, que aunque no tenga fórmulas, que me has preguntado, aunque no tenga fórmulas, sí que he visto que hay cosas que funcionan muy bien. Por ejemplo, en la isla, en Tenerife, que es donde Tabaiba ha nacido y funciona a día de hoy, se puede hacer una cosa que igual aquí en Madrid no tanto, ¿no? Que es, por ejemplo, hogueras, fuego. Que puede sonar muy hippie, pero en realidad el fueguito es una cosa muy tribal, muy básica del ser humano y que salva vidas. O sea, imagínate, pues, ¿no? Antes de tener una calefacción, pues el fuego hacía falta y las familias se juntaban en torno al fuego en sus casas, que no tiene nada de hippie ni nada de espiritual en verdad. Aunque es algo muy potente, ¿no? Mirar el fuego. Pues eso, por ejemplo, crea una intimidad casi instantánea. Eso sí que lo he comprobado. Sistemáticamente, aunque metas a una persona que está rechazando incluso cualquier cosa así natural, alternativa, le pones en torno a un fuego, obviamente con gente abierta, porque si son todos así, pues no va a funcionar, ¿no? Pero si le metes en ese entorno, de pronto las barreras bajan, la persona se calma y puede abrirse. Entonces, ¿cómo se hacen estas experiencias, estos eventos tal? Pues eligiendo aquellos ingredientes que naturalmente nos llevan a ese lugar de seguridad, a ese lugar de juego, a ese lugar de niño interior y a ese lugar de no juicio. La música también. Una de las claves de los eventos Tabaiba es, como decía antes, disfrute. ¿Y cómo se disfruta? Muchas maneras, pero una de las cosas que a mí personalmente me encanta y que pongo siempre en todas las experiencias es la música. Depende del formato, pues se adapta, ¿no? Si es alguna música en directo, pues mucho mejor. Si no, una fiestecita con un DJ. Fiestecita no hablo de vamos a emborracharnos y vamos a perder la conciencia y tal, sino vamos a jugar con la música, vamos a poner temazos de lo que le gusta a la gente. Solemos poner pues música electrónica así un poco tribal, que lleva mucho pues
a, a mover el cuerpo de una manera que no necesita bailar, no necesitas pasos concretos, no necesitas ser el mejor dancer del mundo, ¿no? Para sentir que estás dándolo todo, gozándolo, ¿no? Al final es goces. Dame los ingredientes que me mueven. Lo podría reducir a eso. Y en general a las personas nos mueven las mismas cosas esenciales. Obviamente cada uno tiene sus gustos, no todo el mundo le gusta la electrónica, no todo el mundo... Pero cuando les pones en el entorno adecuado, da igual que no les guste la electrónica. Van a moverse. Sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, con que hay ciertos espacios que sí que te hacen abrir, pero sí que es verdad que pienso como, por ejemplo, en una etapa de mi vida, o sea, cuando yo vivía en Canadá, o sea, me mudé a los 15 años, o sea, mi familia, y me acuerdo de llegar y era todo súper diferente, estar en un colegio, o sea, gente que no sabía dónde estaba España en el mapa, ¿sabes? Y me acuerdo llegar y me recordó mucho con lo que decías de lo de busca y no encuentras y dejas de buscar y te llega. Y me acuerdo que yo llegué y nada, o sea, lo típico, o sea, yo quería amigos, ¿sabes? O sea, lo típico, o sea, tenía 15 años, quería buscar amistades, quería buscar conexiones y al final o sea, en esta mentalidad al principio, las amistades que tenía, no, saber, no me hablo con ellas hoy en día, pero a cambio mi hermano, o sea, que sí siempre ha sido como más en el momento y tal, él como se sentaba a observar, dejaba que las cosas le llegasen y al final, o sea, él hizo amistades mucho más rápidas que yo y me tardó mucho más. Entonces, aquí quiero llegar con esto es, si por ejemplo, yo, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Yo estoy en esta etapa mía en Canadá, en donde no siento que ese espacio me lo facilita, no sé dónde encontrar estos espacios, ¿qué puedo hacer yo? Sin buscar, o sea, sin decir, hola, quiero ser amigos, pero ¿qué puedo hacer yo? Meterte en Tabaiba. Bien, bien, válido. Aparte de eso, claro, es que aquí está la cuestión que decíamos antes, ¿no? Cada uno es un mundo. Entonces, lo que a mí me sirve y me ha servido es rodearme de personas que están en momentos vitales parecidos al mío. ¿Y cómo llegas a esas personas? Pues depende del lugar. En el caso de Tenerife, por ejemplo, había una comunidad bastante grande de gente extranjera que ya venían con ese open mind, que ya venían con esa energía de sus países y que estaban en Tenerife porque para ellos es un lugar mágico, para mí también. Entonces, como que ya había una predisposición a abrir las puertas. Y gracias a eso, a empezar a meterme en comunidades, bueno, que igual ni siquiera eran comunidades, empezar a meterme en pequeños círculos de personas que ya habían hecho un recorrido personal, ¿no? De abrirse tal y cual, me permitió a mí contagiarme un poco de esa apertura, de esa confianza de nada es tan importante que te decía, ¿no? Porque lo que me pasaba a mí, que no sé si te pasó a ti también, es que cuando quería conectar, y por eso surgió Tabaiba, cuando yo buscaba era como, joder, es que me siento solo, o me apetece hacer planes con gente, o no sé qué, yo mismo me ponía inconscientemente y lógicamente en la necesidad. Y desde la necesidad, al final es como que inconscientemente ponemos una banderita diciendo, te necesito, por favor, yo no puedo conmigo, ¿no? Y eso no es atractivo en realidad. O sea, de cara a atraer a las personas no hablo de una atracción sexual, sino de cara a que alguien te interese, tiene que haber una sensación de que te pueda aportar algo, aunque sea inconscientemente. Todas las relaciones son nutritivas. De cualquier manera, siempre alguien saca algo de una relación. No de manera egoísta, no de manera premeditada, pero siempre un intercambio. Si no hay intercambio, no hay relación. Entonces, cuando uno se pone la banderita inconscientemente de yo no valgo o yo no soy suficiente, yo necesito, ¿a quién coño le vas a interesar? Si es que es como, ¿qué me va a aportar a mí? Si no tiene nada que ofrecer. Obviamente sí tiene, ¿no? Pero no se lo está reconociendo. Entonces como que inconscientemente me estaba poniendo barreras de no tengo nada que ofrecerte, por eso te necesito. Entonces a nadie le interesaba, ¿no? Entonces, al entrar en esa dinámica de esas personas extranjeras que ya tenían como sus círculos y ya tenían sus cosas y ya su open mind, pues era más fácil porque ya, digamos que yo me metía ya en su energía mucho más rápido. Y gracias a eso, gracias a contagiarme de esa sensación de
yo sí puedo, yo sí puedo conectar, estoy conectando, yo sí estoy en círculos, yo sí puedo disfrutar, estoy disfrutando. Me me apagaba un poco esa morralla mental de necesito. Y ahí es cuando empezaba a llegar la gente y de pronto en un círculo de extranjeros aparecía una persona nueva que conectaba súper guay tal y cual, y resulta que era una persona de allí, local. Y de esa manera pues empecé a crear amistades de verdad, de corazón, con gente de allí, con locales, con gente que vive allí de manera permanente, porque estos extranjeros no vivían de manera permanente, ¿no? Entonces, ¿qué diría en resumidas cuentas? El resumen de todo esto sería, por un lado, permítete jugarlo, o sea, permítete contagiarte de la gente, aunque no sea la gente que perdure en el tiempo, aunque no sean tus amigos del alma, pero permítete contagiarte esa energía de apertura, de relacionarte, porque eso te va a ayudar a dejar de sentir la necesidad y desde esa no necesidad o menos necesidad vas a ser más interesante para las personas que sí van a quererte en su vida a largo plazo, ¿no? Sí, sí, me encanta como ese resumen y me encanta cuando hablabas de lo del juego, ¿no? De cada vez como volver a esa, o sea, niño o niña, pero no de esta manera, o sea, a ver, sí, o sea, disfruta y todo tal, pero desde esa inocencia, ¿no? Del día a día y de esa alegría y creo que también como hablando contigo y charlando esta última hora es un poco lo que estaba Iva, ¿no? Y lo que decías de que la gente al final, o sea, le atrae esa honestidad, le atrae esa autenticidad y eso ya, o sea, en tema ya para meterlo al tema de emprendimiento y negocio, es lo que ayuda muchísimo e impulsa porque esta gente te está llegando, Y el ¿sabes? disfrute, no olvidemos esa parte. Porque una cosa que, por ejemplo, a mí me aburre bastante personalmente es hacer las cosas demasiado densas. O sea, yo ya soy bastante denso a veces y bastante profundo como para encima meterme en cosas densas, ¿sabes? Ya es como too much, demasiado intenso. Entonces, una cosa que claramente yo sí pongo a Tabaiba, como te he dicho, autenticidad, libertad y disfrute, es, por ejemplo, una cosa que me pasó mucho en Tenerife, cuando me metí en círculos, digamos, más alternativos, yo siempre sentía como que había como mucho pesar, ¿no? Es como, vamos a hacer una jam session, que debería ser algo divertido, ¿no? Algo para disfrutar. Y había como una pesadez, es como que la gente estaba como si le arrastraran hacia abajo, como no liviana en la vida, no disfrutona, no lo gozaba, estaba densa. Y eso me marcó mucho porque me hizo darme cuenta de que eso, joder, hace la vida pesada. Y la vida obviamente tiene muchas durezas y es parte de vivir, pero para mí lo bonito de la vida es explorarla y también que sea liviana en cierta manera, ¿no? Que sea lo más sencilla posible. Cada uno que defina su sencillez, pero que tenga esa sensación de puedo moverme, puedo flotar, puedo moverme por la vida, ¿no? No tengo un lastre de 200 toneladas detrás. Y, y eso me hizo abrir los ojos de Tabaiba, quiero que sea ese espacio de gozo. Que sí, autenticidad, honestidad, vulnerabilidad, libertad, muchas de esas cosas, por supuesto, es la esencia, ¿no? Para poder conectar de verdad, pero que haya un disfrute, que disfrutemos del proceso. Porque al final la conexión tarda en desarrollarse. O sea, una de las cosas que me preguntabas haciendo un rewind atrás es que yo cuando habilito las conexiones en el espacio digital con la aplicación o con los encuentros, surgen como chispas en las que una persona siente conexión por otra, pero que eso se convierta realmente en un vínculo depende de un millón de factores y depende del tiempo. Entonces, ahí Tabaiba va a estar acompañando en el sentido de que al formar parte de la tribu y al seguir asistiendo a eventos, pues como que esa energía se sigue alimentando y contagiando, pero el hecho de que a Pepito o a quien sea que hayas conocido y hayas sentido, guau, qué conexión, qué guay, no sé qué, se convierta realmente en una buena amistad, pues ya depende de ti. Ahí ya Tabaiba no puede hacer nada, en verdad. Ni Tabaiba ni nadie, solo tú y la otra persona. Entonces, también es un poco esta sensación de vamos a disfrutar del camino porque la conexión se construye. Surge la sensación de conexión, pero no se crea la conexión hasta que hay un desarrollo. Entonces ahí ya es como, bueno, pues tener la paciencia también, de poco a poco. Sí, o sea, creo que me gustaría cerrar el podcast con este tema
porque es algo en el que resueno muchísimo, ¿no? Especialmente, o sea, hasta chicas, ¿no? Como que se puede full romantizar la idea de la pareja y de cómo tiene que ser y que tiene que seguir tal, tal, tal. Y siento que lo que dices tú y esta manera de vivirlo es muy liberador porque al final estás disfrutando y como que le sueltas esa expectativa de cierta manera y soltando esa expectativa, soltando esa mente, como que dejas que la otra persona sea como tenga que ser o que esa conexión siga como formándose, aunque sea de amigos o de relación o romántico y viceversa. Y te quería preguntar a ti específico si hay algo que no hablamos, que te gustaría hablar, o sea, o algo de Tabaiba, lo que sea, o lo que sea que te venga en mente que quieras transmitir. Bueno, justamente el propio proceso mío durante esta grabación del podcast, en también empezarlo a jugar, ¿no? Y disfrutar y gozar. Que digo, acabas de decir, bueno, me gustaría ir cerrando. Y digo, joder, ahora que estoy empezando a entrar en el flow, ¿sabes? Y digo, con lo que a mí me cuesta estas cosas, ¿sabes? Porque al final, una cosa que me gustaría preguntarte a ti también, si te pasa, que es cuando creamos y ponemos cosas fuera, como emprendedores, estamos en cierta forma poniendo nuestro aprendizaje, nuestra necesidad de tener un espejo que nos ayude a evolucionar como personas, como emprendedores, a través del proyecto. Es decir, para mí Tabaiba es mi mayor terapia. Cuando yo creo Tabaiba, me enfrento a mis propios demonios, porque yo con Tabaiba justamente eso, creo esos espacios de libertad tal y cual, y funciona, o sea, y realmente lo consigo. Y en cambio a mí personalmente me cuesta entrar en esos espacios. Entonces, algo que pudiera parecer una incoherencia, en realidad es una forma mía de ponerme mi propio espejo para decir, Gorka, es que tú eres esto. Y toda esa morralla mental que a mí me hace que me cueste soltar es morralla mental. Entonces es como también intentar soltar esa parte, decir, vale, muy bonito disfrutar tal y cual, pero también tenemos nuestros demonios y nuestras mierdas dentro, ¿no? Pues acéptalo, o sea, es que es lo que hay, ¿no? Y en ese proceso de voy a ponerlo ahí fuera, yo mismo voy aprendiendo mis propias claves que le doy a los demás, ¿no? Casa herrero, cuchillo de palo, que se dice mucho en España, ¿no? Pues así tal cual. No sé si a ti también te pasa esa No, sensación no, de... no sé ese dicho. No, bueno, da igual. Pero esa sensación de... O sea, lo que viene a decir ese dicho literalmente es casa herrero, alguien que trabaja el hierro, ¿no? Y en cambio usa en su casa utensilios de madera. ¿Por qué no? Si aparentemente si su área de especialidad es el hierro, ¿no? Pues es un poco como ese comportamiento humano, no te lo sabría escribir, pero a mí me pasa de aquello que pongo ahí fuera está para mostrarme algo que llevo ya dentro, ¿no? Y mientras tanto, yo recurro a otras cosas. Entonces es ese punto de, vale, vendo mucho esto, pero a mí mismo me cuesta. No sé si a ti te pasa esa sensación de que The Brave Self es tu propia terapia que tú misma te pones a ti misma. No, no, mentira. Podría Mentira. ser, ¿eh? Que igual No, estoy no, yo no. aquí O sea, instalado. de hecho, no, 100%, o sea, estoy de acuerdo. Me encanta que hables de esto, pero sí que es verdad que si estamos hablando del disfrute, se puede llegar a entender, o sea, a través de la pantalla de que todo es fácil y que todo fluye y que disfrutas y tienes tu tabaiba y está funcionando. Y la verdad es que no es así. Estaba escuchando un podcast, no, o fue algo raro, como un reel en Instagram esta mañana o ayer, que la chica decía que con tus mayores sueños, en tema emprendimiento o romántico, lo que sea, se romantiza esta idea de que todo te tiene que fluir y que todo es fácil y que todo tiene que llegar, pero en realidad, o sea, esas cosas que más te dan miedo, las cosas que más te aterran, las cosas, o sea, te lo presenta mano a mano a tus sueños. O sea, yo con The Brave Self, la cantidad de demonios que he tenido que sobrepasar, o sea, hasta el día de hoy, de, de miedo a, bueno, ya el miedo a exposición menos, pero, y antes, o sea, miedo al rechazo, miedo a no sé, que haga un evento y que no aparezca nadie o que alguien me diga esto ha sido el peor evento de mi vida, el miedo a conformar y es día a día, a día a día. Y yo soy una persona que me gusta siempre mantener la parte humana y decir, o sea, esto nunca, nunca se va. O sea, sí que lo tengo, es cada vez aprender a lidiarlo mejor, pero sí que es verdad que a través de todo lo que he hecho es todos los días
enfrentarme a esos miedos, pero lo que lo hace todo más liviano es esta parte que dices tú del disfrute y de encontrar esas cosas que te hagan sentir más niño o niña. O sea, justo los dos estamos hablando de que nos encanta la música, o sea, yo ahora me estoy metiendo en escribir canciones, a ti también, que para mí es solo como una manera de llevarlo, pero sí que es verdad que sí, o sea, lanzo algo y me da miedo, ¿sabes? Sí, así que totalmente. Que al final la vida es una moneda. Entonces, si la hacemos girar y la hacemos avanzar, tiene su cara bonita que nos gusta y su cara que no. Pero siempre está en la moneda, vaya donde vaya la moneda. Entonces, a mí eso personalmente me encanta. O sea, yo disfruto de la vida también por los momentos duros. Obviamente hay veces que en los que estoy en un momento duro y me cago en todo y no quiero estar en ese momento duro y es doloroso, ¿no? Pero cuando me consigo abstraer un poco bueno, y ponerme más en observador y ser consciente de que todo es temporal en la vida, literalmente todo, como que se le quita ese peso, ¿no? Y decir, bueno, vale, pues toca esta parte y esto me va a liberar para lo siguiente, ¿no? Entonces, al final, volviendo a la esencia y lo conductor de toda la conversación, de primero conecta contigo para conectar con los demás, en esencia es eso, es permítete andar tu propio camino, permítete hacerte las preguntas incómodas, porque la verdad es que es bastante incómodo, a veces, otras veces muy divertido, para saber qué tienes que aportar. Pero no en un sentido utilitario de, yo tengo que aportar esto, pues, si no, no vale o si vale, ¿no? Sino simplemente porque todos tenemos unas cualidades únicas, unas capacidades de habitar esta vida únicas y poder conectar con eso y disfrutarlo mínimamente, es decir, disfrutarse, permite también disfrutar de la vida. Eso lo he visto un montón en los eventos de Tabaiba, es la sensación, como te digo, de gente que igual no sabe muy bien, entre comillas, quién es, ¿no? O qué viene a aportar, o qué le gusta, tal, y de pronto se encuentra en un terreno de juego que, o sea, es que flipas, se les pone una cara, una sonrisa hasta los ojos, es increíble. Y después el feedback que dejan, recuerdo uno en concreto, un chico, que no recuerdo el texto literal, pero venía a decir, gracias, ¿no? Sobre todo eso, por crear este espacio, me sentí, pude sentirme no juzgado. Y ya solo eso es súper poderoso. En general, cuando vivimos la vida cotidiana, siempre hay una sensación de juicio, de, pues eso, de estar a la altura del personaje, lo que decíamos, ¿no? Y cuando no hay juicio de verdad, porque entre comillas nada importa, puede salir ya el niño y decir, venga, todo está bien, vamos a jugar, ¿quieres ser mi amiga? Así que, sí, sí, al final todo se va conectando a eso. Es que en esencia es eso, es primero tú y después los demás. Disfrutándolo. Tampoco hace falta ponerse obsesivos y decir, tengo que ir 4 años a terapia para poder hacer un amigo. No, puedes hacerle amigo mientras vas a terapia. Totalmente. Bueno, mil gracias por agregar eso, de verdad. Siento que es algo igual de importante y que quizás no se hable tanto, especialmente en espacios más emprendedores, que estamos todos conectados al propósito, a resiliencia y tal. Es como, no, disfrutarlo. Así que entramos a nuestra ronda final. O sea, esto es Rapid Fire Questions, que lo hice específicamente para ti. Vamos con la primera. La idea es responderlo corto o con una palabra o con una oración, ¿vale? Número 1. Un error que la gente comete al intentar conocer nuevas personas. Forzar. 2. Lo más importante en una conexión auténtica. Autoconocimiento. 3. Me encanta que estás como haciendo las palabras de mucha gente. Me hace como respuestas súper Yo largas. respeto lo que me has pedido. Genial. Número 3. ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver las relaciones desde que creaste Tabaiba? Cambia cada día. ¿Cómo ha cambiado? Tal vez lo que decía antes, como el juego, disfrute, liberación. Juego, disfrute, liberación. Número 4. Una creencia limitante que tenías antes y que ahora ha cambiado. Que para conectar y atraer a las personas que nos interesan, hace falta ser algo diferente a lo que ya se es. 6. ¿Cuál es el consejo que darías a tu versión de hace 3 años? Preguntas difíciles, ¿eh? En realidad creo que a tope, mi niño, porque me siento muy en paz con lo que ha sido mi vida y todas las decisiones que he tomado, así que creo que el consejo sería, haz lo que hiciste. Genial. Vale, ahora te voy a hacer la pregunta que te dejó nuestro último invitado. A ver.
que no te lo he dicho antes, así que esto es en vivo para todos vosotros. ¿Qué me decía? ¿Qué es lo más difícil para crear una comunidad? Justamente es mi talón de Aquiles porque es lo que siento más complejo en verdad. Aquí puedo ser un poco más reflexivo o debería ser corto. Reflexivo, si quieres. Voy a referirme a algunas cosas que ha dicho un amigo y que también ha estado aquí, Juan Parodi, que es que haya una dirección común. Creo que lo llamó propósito o algo que aporte, pero en definitiva creo que la comunidad es resultado de un alineamiento natural de los individuos que la componen. Es decir, que la comunidad no es algo en sí mismo, sino que es un resultado. Entonces, para que haya un resultado, tiene que haber individuos que puedan unirse como cualquier causa, ¿no? Que puedan ir en la misma dirección. Entonces, diría que el gran reto es cómo definir un cauce del río, cómo definir un espacio que tenga una dirección marcada en cierta manera o definida, en este caso, pues por Tabaiba, para que la gente que vaya en esa misma dirección se pueda sumar al barco y que cada uno haga su sendero y su camino. Si hacemos la analogía del río, sería como que el río siempre va para el mar, ¿no? Y va haciendo su cauce según baja. Bueno, pues la dirección es esa, la dirección es aquí vamos al mar. Este es nuestro propósito, esta es nuestra misión, esto nos une. Esto es lo que define la tribu Tabaiba. ¿Vale? Pues ahora súmate y cada uno tiene unos estarán más cerca de la orilla, otros estarán más en medio, a uno les gustará ir rápido, a uno les gustará ir por debajo del agua, cada uno con su capacidad única, ¿no? Pero sí, diría eso, dirección común. Genial. Ahora te dejo esto para que dejes una pregunta para nuestro próximo invitado. Genial. Pues nada, o sea, ya cerramos el podcast con eso. O sea, mil gracias, Gorka, de verdad, por estar aquí. O sea, siento que desde hace mucho tiempo que quería tener esta charla y agradezco mucho este espacio, que estés aquí y siento que se han llevado mucho, especialmente de cómo conectar con otras personas y cómo crear esos espacios y cómo facilitar ese proceso. Así que cuéntanos cómo te pueden encontrar, cómo pueden encontrar Tabaiba. Pues mira, justamente vamos a lanzar ahora en Madrid en estos próximos meses, entonces, bueno, la gente se enterará. Nos puede encontrar en tabaiba.me, tanto dominio, o sea, en la web, como en Instagram. Y ahí vamos a ir contando todo. Bueno, ahí está la newsletter, está toda la información ahí. Pero sobre todo, el granito ahora es Tabaiba llega a Madrid. Y llega a lo grande. Qué ilusión, qué necesario, qué bueno, de verdad. O sea, vayan a ver la web de Tabaiba, métanse a la newsletter. Y nada, mil gracias por estar escuchando y nos vemos en el próximo episodio de The Brave Self.